Todo comienza con una manzana dorada, una sola fruta, arrojada en medio de un banquete nupcial. Dioses y diosas se reunieron en el monte Pelión para celebrar la unión del héroe mortal Peleo y la ninfa marina Tetis. El aire resonaba con risas y música, y el vino fluía libremente. Pero no todos estaban invitados a este festín. Eris, diosa de la discordia, se quedó fuera, y vino en busca de venganza. Su venganza no fue estruendosa, no impactó con rayos ni sacudió la tierra. Fue silenciosa, astuta y brillante en su sencillez. En el salón del banquete, justo a los pies de las tres diosas más grandes, Hera, Atenea y Afrodita, arrojó aquella manzana de oro puro. Grabada en su superficie lisa, había una sola frase, una sola palabra, una oración. La inscripción decía: para la más bella, la chispa que encendió una llama que consumió una era. Tres diosas se enfrascaron en una disputa que ni el mismo Zeus pudo resolver. Entonces recurrieron a un mortal, un joven pastor en las laderas del monte Ida. Se llamaba Paris, y era el hijo secreto del rey troyano Príamo. Cada diosa le ofreció un don. Hera le ofreció poder sobre toda Asia. Atenea, gloria militar y sabiduría. Afrodita, diosa del amor, le prometió a la mujer mortal más hermosa. Paris eligió. Le entregó la manzana a Afrodita, y la más hermosa de las mortales fue Helena, esposa del rey espartano Menelao. El rapto de Helena por parte de Paris se convirtió en el pretexto para un asedio de 10 años, la muerte de héroes y la caída de una gran ciudad. Así reza el mito, una historia que durante 3000 años se ha contado alrededor de hogueras, se ha esculpido en mármol y se ha escrito en pergaminos. Pero ¿qué tal si esto no es solo un cuento de hadas? ¿Qué tal si tras las figuras de dioses y héroes, tras la manzana dorada y el caballo de Troya, yace algo más, algo real? Un grano de verdad histórica, recubierto a lo largo de los siglos por la corteza de la ficción poética. He aquí nuestro quid de la cuestión, la pregunta que aún divide a historiadores, arqueólogos y soñadores. ¿Realmente ocurrió la guerra de Troya? ¿Existió realmente la ciudad de Troya, grande e inexpugnable? Para encontrar la respuesta debemos dejar de lado el mito y adoptar las herramientas del historiador, la pala del arqueólogo, la mirada aguda del lingüista y la paciencia del archivero. Nuestra principal evidencia es, por supuesto, la poesía. Dos grandes epopeyas, la Ilíada y la Odisea, atribuidas a un poeta ciego llamado Homero. No era historiador, sino un aedos, un narrador. Cantó sobre la ira de Aquiles, la astucia de Odiseo y el valor de Héctor. ¿Pero cuándo vivió? La investigación moderna sostiene que Homero, o aquellos a quienes llamamos así, escribió alrededor del siglo VIII a.C. Y los eventos que relata, la guerra de Troya, si es que existió, datan del final de la Edad del Bronce, alrededor del 1200 a.C. Entre la supuesta guerra y su primer gran narrador existe un abismo, 400, quizás incluso 500 años. Esta es la época que los historiadores denominan la Edad Oscura de Grecia. Un tiempo en el que las grandes ciudadelas micénicas se derrumbaron, en el que se perdió la escritura lineal B y en el que estratos enteros de civilización simplemente desaparecieron. Y durante todo este tiempo, la historia de la Gran Guerra se transmitió oralmente, de generación en generación. ¿Podemos confiar en una fuente que ha atravesado un periodo tan largo y oscuro? Durante mucho tiempo la respuesta fue no. Troya se consideraba tan ficticia como la Atlántida. Hasta que apareció en escena un hombre obsesionado con Homero. Su nombre era Heinrich Schliemann, un empresario alemán, autodidacta,
políglota y aventurero. Desde niño, creía que la Ilíada no era una obra de ficción, sino un documento histórico, una guía. Y en 1870, armado con el poema y una fe inquebrantable, comenzó excavaciones en la colina de Hisarlik, en el noroeste de Turquía. Y lo que encontró conmocionó al mundo. Encontró no una, sino 9 ciudades, apiladas unas sobre otras. Capa tras capa, como los anillos de un árbol milenario, la historia de milenios se desplegaba ante él. Schliemann estaba seguro de haber encontrado la Troya de Homero. Excavó enormes murallas, halló tesoros que llamó el tesoro de Príamo y se apresuró a anunciar al mundo que el mito se había hecho realidad. Pero sus métodos eran toscos y bárbaros. En su afán por alcanzar el estrato homérico, demolió sin piedad estructuras posteriores, destruyendo pruebas de valor incalculable. Hoy sabemos que el estrato que él creía que correspondía a Troya era 1000 años más antiguo, pero sí logró precisar la ubicación. Demostró que una gran, rica y poderosa ciudad de la Edad del Bronce se erigió realmente sobre esta colina. Pero una sola ciudad, incluso con poderosas murallas, no prueba la existencia de la guerra. Para comprender el contexto, debemos ampliar nuestra perspectiva, observar el mundo en el que existió esta Troya, el mundo de finales de la Edad del Bronce, la época de los titanes. Al sur, en el valle del Nilo, reinaban los faraones del Imperio Nuevo, como Ramsés II. En Grecia florecía la belicosa civilización micénica, con sus reyes guerreros, fortalezas ciclópeas y máscaras funerarias doradas. Y al este, en el corazón de Anatolia, se extendía el poderoso imperio hitita. Estas potencias comerciaban, formaban alianzas, mantenían correspondencia y por supuesto luchaban. Fue en los polvorientos archivos de la capital hitita, Hattusa, donde se descubrieron tablillas de arcilla que obligaron a los historiadores a reconsiderar las epopeyas de Homero. En su correspondencia diplomática, los reyes hititas mencionan a un pueblo al que llaman Ahiyawa. Suena sorprendentemente parecido a aqueos, el nombre que Homero dio a los griegos. También mencionan una ciudad en Anatolia Occidental que constantemente causa problemas, una ciudad a la que llaman Wilusa. Este nombre es fonéticamente muy similar al griego Ilion, otro nombre de Troya. ¿Coincidencia? Quizás, pero cuando hay demasiadas coincidencias, empiezan a formar un cuadro, la imagen de un mundo al borde de la catástrofe. Un mundo donde una poderosa coalición de reyes aqueos bien pudo haber lanzado una campaña a través del mar Egeo para aplastar a un rival rico y estratégicamente importante. El pretexto pudo haber sido un juramento roto, un embargo comercial o una disputa dinástica que en la memoria de la posteridad se transformaría en el rapto de una hermosa mujer. No lo sabemos con certeza, pero sí sabemos que el mundo que buscamos descubrir ya estaba al borde del colapso. El gran colapso de la Edad del Bronce se acercaba. Los misteriosos pueblos del mar estaban aniquilando civilizaciones enteras. El imperio hitita cayó. Los palacios micénicos fueron reducidos a cenizas. Egipto se mantuvo firme, pero quedó fatalmente debilitado. Esa misma edad oscura se avecinaba, y la guerra de Troya, de haber ocurrido, pudo haber sido el último gran canto, el último estallido desesperado de la era heroica antes de que se sumiera en la oscuridad. Esto fue más que una simple guerra por una ciudad. Pudo haber sido la agonía del mundo entero. Las llamas consumieron madera y piedra. La gran Troya, la fortaleza del rey Príamo, agonizaba bajo un cielo nocturno salpicado de chispas de la pira funeraria. Así cantó Homero, y durante siglos sus palabras no fueron más que un eco del mito, un bello relato de héroes, dioses,
e incontables tesoros sepultados para siempre bajo las ruinas. Tesoros que habrían financiado 1000 guerras. Oro capaz de cegar al mismo sol. El tesoro de Príamo. Pero esta imagen, grabada a fuego en las páginas de la Ilíada, atormentó a un hombre desde su infancia. Se llamaba Heinrich Schliemann. No era aristócrata ni erudito clásico. Era hijo de un pastor pobre que se convirtió en millonario, comerciante de índigo, salitre y té, un genio de los negocios que aprendió 18 idiomas y amasó una fortuna que le otorgó absoluta libertad. Y en 1868, a los 46 años, abandonó sus negocios. Porque tenía un objetivo que lo consumía por completo: encontrar Troya y encontrar su oro. El lugar de búsqueda era la colina de Hisarlik, en el noroeste de Turquía. Schliemann estaba convencido de que Troya se encontraba allí. No veía simplemente una colina en la estepa turca, sino las ruinas humeantes de una gran ciudad. No oía los gritos de los trabajadores, sino el grito de muerte del rey Príamo. Estaba obsesionado, y esta obsesión cambió el mundo, pero casi destruyó aquello que buscaba. La arqueología moderna se estremecería ante sus métodos. La colina de Hisarlik era como una cebolla estratificada, cada capa una ciudad distinta construida sobre las ruinas de la anterior. 9 ciudades, una encima de la otra. Schliemann buscaba la Troya de Homero, y todo lo que no creía que fuera eso, lo consideraba basura. No tamizaba la tierra, la abría a machetazos. Sondas y zanjas excavaban profundamente, cortando sin piedad capas que los científicos estudiarían minuciosamente durante décadas. Contrató a más de 100 trabajadores y los armó no con cepillos y palas, sino con picos, azadas y carretillas. Tenía prisa. Creía que le esperaba oro, y entonces, un caluroso día de finales de mayo de 1873, algo captó su atención. En el fondo de la zanja, al pie de un antiguo muro, bajo una capa de tierra compactada y ceniza, algo brillaba tenuemente. No era piedra. Era metal. Schliemann escribiría más tarde en su diario que, en ese instante, lo embargó una emoción inhumana. Anunció un día libre repentino para los trabajadores, alegando que era su cumpleaños. Cuando el lugar quedó vacío, solo su joven esposa griega, Sofía, permaneció a su lado. Juntos, armados con un solo cuchillo grande, comenzaron a retirar con frenesí, pero con cuidado, el hallazgo. Lo que desenterraron ese día fue asombroso. No se trataba solo de unas monedas, era un verdadero tesoro. Docenas de objetos elaborados en oro puro, 2 magníficas tiaras, una de las cuales constaba de 90 cadenas y 16.353 diminutos anillos y placas que colgaban como una cascada dorada, pendientes con forma de cesta, 60 brazaletes, vasijas de plata y electro, y un enorme cáliz de oro, parecido a una salsera, que pesaba casi 600 gramos. Heinrich Schliemann estaba absolutamente seguro. Ante él se encontraban los tesoros que el rey Príamo había escondido apresuradamente mientras los aqueos asediaban la ciudad. Incluso fotografió Santa Sofía, adornándola con joyas antiguas, y tituló la imagen «Las joyas de Helena». El mundo entero quedó boquiabierto. Periódicos de todo el mundo proclamaron el increíble éxito. Un comerciante autodidacta había encontrado lo que durante siglos se había considerado ficción poética. Lo había encontrado: el tesoro de Príamo. El sueño de toda una vida se había hecho realidad, solo que esta no era la Troya de Príamo, la arqueología a la que Schliemann tanto desdeñó en su precipitación se vengó de él. Investigaciones posteriores, más exhaustivas, revelaron la terrible verdad.
El estrato en el que se halló el tesoro, la llamada Troya II, era muchísimo más antiguo. Data de aproximadamente el 2400 a.C., y la guerra de Troya, si fue un hecho histórico real, tuvo lugar alrededor del 1250 a.C. Entre el rey que poseía este oro y el rey Príamo del poema de Homero se extendía un abismo de más de 1000 años. Heinrich Schliemann, en su obsesiva búsqueda del mito, excavó sin darse cuenta la Troya de Príamo. Destruyó casi toda la ciudad que soñaba con encontrar. Halló tesoros, pero al rey equivocado. Encontró una civilización, pero la bautizó con el nombre equivocado. Pero ahí radica la paradoja de su legado. Un diletante obsesivo, un destructor despiadado que sacó de contrabando tesoros nacionales del Imperio Otomano. Sin embargo, tenía razón en lo esencial. Bajo la colina de Hisarlik yacía una gran ciudad de la Edad de Bronce, rica, poderosa, una ciudad digna de ser el escenario de la mayor epopeya de la historia. Schliemann buscaba el oro de Príamo, pero encontró algo más. Encontró la prueba de que tras la sombra del mito puede yacer una realidad tangible, sólida y metálica. Durante milenios, Homero había guiado a los buscadores por senderos misteriosos. Señalaba el estrecho de los Dardanelos, tierras donde los vientos nunca cesan. Pero, ¿dónde exactamente, bajo qué tierra, se encontraba la ciudad de Príamo? Muchos apuntaban al pueblo de Bunarbashu, tierra adentro. Parecía una opción lógica, pero una colina baja y polvorienta cerca de la costa permanecía oculta. Los turcos locales la llamaban Hisarlik, la fortaleza. Era demasiado pequeña, demasiado modesta. No era adecuada para albergar el papel de la Gran Troya. Pero fue precisamente a esta colina a la que señaló el diplomático y terrateniente británico Frank Calvert. Realizó las primeras excavaciones, modestas, en Hisarlik, y estaba convencido de que Troya se encontraba allí, pero carecía de los medios y la influencia necesarios para convencer al mundo. Y entonces apareció en escena un hombre obsesionado con Homero, como si fuera el Evangelio. Heinrich Schliemann, un comerciante alemán que amasó su fortuna comerciando en Rusia y durante la fiebre del oro de California. No era arqueólogo, era un soñador con un presupuesto ilimitado y una voluntad de hierro. Al escuchar las ideas de Calvert, Schliemann concentró toda su energía y todo su dinero en Hisarlik. En 1871 comenzó las excavaciones, y no se trataba del minucioso trabajo de un científico moderno. Era un ataque. Schliemann contrató a más de 100 trabajadores y les ordenó excavar directamente hacia abajo, a través del corazón de la colina. No buscaba historia, buscaba la ciudad de Homero. Todo aquello que consideraba ajeno a la época de Aquiles y Héctor era arrojado sin piedad a los escombros. Picos y palas derribaron muros, perforaron suelos y mezclaron épocas. Se adentró en la tierra como un cirujano en busca de una bala, seccionando cada órgano vital a su paso. Para él, la colina no era un tesoro de conocimiento, sino simplemente un cofre que debía abrirse para alcanzar el gran premio. Y en 1873 lo encontró. Al pie de una muralla imponente, sus trabajadores tropezaron con un objeto de cobre. Schliemann despidió inmediatamente a todos, dejando solo a su esposa, Sofía, a su lado. En secreto, al amparo de la noche, desenterraron lo que el mundo llamaría el tesoro de Príamo. 9,000 objetos de oro, plata y electro. Diademas, pendientes, collares, copas. El brillo era deslumbrante. Allí estaba, el tesoro del último rey de Troya, escondido a toda prisa antes de la caída de la ciudad. En sus diarios, Schliemann crearía una leyenda sobre cómo su joven esposa,
Sofía, posó para él, adornada con las joyas de Helena de Troya. El mundo quedó maravillado. Schliemann se convirtió en un héroe. Había encontrado Troya, pero el triunfo se cimentó en un error colosal. Mientras el público aplaudía, los verdaderos eruditos contemplaban los hallazgos con creciente escepticismo. La cerámica, las armas, el estilo de las joyas, nada procedía de allí. Todo era muchísimo más antiguo. Schliemann, en su ciega búsqueda del mito homérico, excavó una zanja a través de la verdadera Troya y halló los tesoros de una ciudad que existió 1000 años antes de la supuesta guerra de Troya. No encontró la ciudad de Príamo, sino la ciudadela de los gobernantes de la Edad del Bronce temprana. Su mayor descubrimiento fue también su mayor error. Pero fue precisamente este error, esta tosca cicatriz en la superficie de la colina, lo que nos permitió asomarnos al interior. Las generaciones posteriores de arqueólogos, trabajando con mucho más cuidado, se dieron cuenta. Hisarlik no es una sola ciudad, es un complejo conjunto arqueológico. 9 grandes ciudades, construidas unas sobre las ruinas de otras a lo largo de 3500 años. 9 Troyas. Troya primero fue un modesto asentamiento en los albores de la Edad del Bronce. Troya segundo fue la opulenta ciudadela descubierta y saqueada por Schliemann, destruida por un incendio alrededor del 2300 a.C. Existieron también una tercera, una cuarta y una quinta, pero fueron otras 2 capas las que captaron la atención de los estudiosos. Troya sexto, esta era la capital. Una ciudad que floreció alrededor del 1700 a.C. Estaba rodeada por murallas ciclópeas de 5 metros de espesor y 9 de altura, con majestuosas torres. En su interior se alzaban las amplias casas de la nobleza. Era una fortaleza poderosa y próspera que controlaba la ruta marítima. Era ideal para ser la Troya de Homero, pero su final no fue homérico. Las murallas de Troya VI no se agrietaron ni se derrumbaron por arietes, sino por un temblor monstruoso. La ciudad fue víctima de un poderoso terremoto alrededor del 1250 a.C. Y aquí uno recuerda a Homero, quien llamó al dios de los mares, Poseidón, no solo sacudidor de las aguas, sino también sacudidor de la tierra. Podría ser que el mito conserve un eco de una verdadera catástrofe geológica. Y finalmente, Troya Sepne, una ciudad construida por los supervivientes sobre las ruinas de la gran Troya VI, era solo una sombra de su antigua gloria. Las murallas que aún se mantenían en pie habían sido reforzadas apresuradamente. Dentro de la ciudadela, donde antaño se alzaban palacios, ahora se apiñaban pequeñas y humildes casas. La gente se acurrucaba, como si esperara la catástrofe. Y, lo más asombroso, enormes vasijas de barro para almacenar grano y agua estaban enterradas en el suelo de estas casas. Esto es lo que hacían al prepararse para un largo asedio. Esta ciudad no duró mucho, apenas unas décadas, y su final fue terrible. Los arqueólogos han encontrado rastros de un incendio devastador. Han hallado puntas de flecha incrustadas en las murallas. Han encontrado restos humanos abandonados en las calles, sin enterrar. Fue una masacre y ocurrió alrededor del 1180 a.C., una época que los historiadores asocian con el final de la Edad del Bronce y la Guerra de Troya. ¿Qué es Troya? No es una sola ciudad, son 9 vidas de un mismo lugar. Schliemann buscaba una sola historia, pero encontró una biblioteca entera escrita en piedra y ceniza. Buscaba una ciudad épica, pero encontró algo más, el drama real de personas reales impreso en la tierra. Una ciudad rica destruida por el fuego.
una ciudad majestuosa arrasada por los elementos y, finalmente, una ciudad pobre, defendiéndose con desesperación, reducida a cenizas por el fuego y la espada. Quizás fue su agonía final la que se convirtió en la semilla de la que brotó un gran mito. Las palabras del poeta enmudecen. El hexámetro es reemplazado por el lenguaje de la piedra, los fragmentos y la ceniza. La epopeya de la guerra de Troya perduró en la memoria durante siglos, transmitida oralmente, escrita en frágiles pergaminos. ¿Pero era acaso algo más que una gran historia? Para responder a esta pregunta, era necesario dejar de lado la Ilíada y tomar una pala. Se necesitaba un hombre para quien Troya no fuera una metáfora, sino un punto concreto en el mapa. Y ese hombre fue encontrado. Su nombre era Heinrich Schliemann, un comerciante, aventurero y políglota alemán que amasó una fortuna colosal comerciando con índigo, salitre y té. Pero tras su brillante carrera como hombre de negocios, se escondía una obsesión que su padre, un pastor de pueblo, le había inculcado desde niño, al leerle a Homero. Schliemann creía cada palabra del poeta. La creía literalmente. Creía que Aquiles arrastró el cuerpo de Héctor por murallas reales, que Agamenón gobernó desde la verdadera Micenas y que los tesoros del rey Príamo yacían en algún lugar bajo tierra, esperando su momento. Era una fe rayana en la locura, una fe capaz de mover montañas. A mediados del siglo XIX, la mayoría de los eruditos consideraban Troya una invención o la ubicaban en lugares completamente distintos. Pero Schliemann, tras estudiar la topografía de las epopeyas de Homero, centró su atención en la colina de Hisarlik, en el noroeste de Turquía. Era una colina baja y soleada, azotada por los vientos del mar Egeo. El lugar parecía insignificante, pero Schliemann no fue el primero. Varios años antes, el cónsul y terrateniente británico Frank Calvert, arqueólogo aficionado, ya había realizado excavaciones de prueba en Hisarlik y estaba convencido de que allí yacían ocultas las ruinas de una antigua ciudad. Calvert no disponía de los fondos necesarios para un proyecto a gran escala. Schliemann sí. En 1871, Heinrich Schliemann inició las excavaciones, y aquello no era arqueología como la entendemos hoy. Era un ataque, un asalto. Cientos de trabajadores, armados con picos, palas y dinamita, destrozaron la tierra. Schliemann, obsesionado con encontrar la Troya homérica, no tenía ni el tiempo ni la inclinación para adentrarse en las complejidades de la estratigrafía, el estudio de las capas culturales. Solo veía ante sí un obstáculo que superar. Abrió una gigantesca zanja en el centro de la colina, de hasta 15 metros de profundidad, destruyendo sin piedad todo lo que se encontraba por encima de su supuesto nivel. Los arqueólogos posteriores contemplarían esta cicatriz bárbara con horror. Buscaba una sola página en el libro de la historia, arrancando y quemando todas las demás. Y la colina de Hisarlik era un libro de esos. Era un tel, un montículo artificial que creció durante milenios en un mismo lugar, donde ciudad tras ciudad, civilización tras civilización, construyeron sus hogares sobre las ruinas de sus predecesoras. Los arqueólogos identificarían más tarde 9 estratos principales, 9 Troyas distintas, desde la edad del bronce temprana hasta la época romana, cada una con su propia historia, sus propias murallas, su propio destino. Schliemann, en su afán febril, excavó los estratos más recientes, incluyendo el que la mayoría de los estudiosos consideran hoy el candidato más probable para la Troya de la guerra, la Troya 7. Buscaba el oro de Príamo y todo lo demás le importaba, y lo encontró.
En mayo de 1873, al fondo de su gigantesca excavación, al pie de una antigua muralla, los trabajadores dieron con algo sólido. Schliemann, según su propio relato, despidió inmediatamente a todos, fingiendo un cumpleaños ficticio, para poder estar a solas con el hallazgo. Junto con su joven esposa griega Sofía, supuestamente en secreto, desenterraron un verdadero milagro. 90 objetos, un caldero de cobre, vasijas de plata, armas de bronce y oro, miles y miles de objetos de oro. 2 magníficas diademas compuestas por 16.353 piezas de oro, pendientes, brazaletes, copas. El mundo quedó atónito. Schliemann proclamó de inmediato su descubrimiento como el tesoro de Príamo. Ahí estaba, una prueba tangible, los tesoros del último rey de Troya, escondidos por él justo antes de la caída de la ciudad. La famosa fotografía de Sofía Schliemann, posando adornada con las joyas de Helena de Troya, inundó todos los periódicos. Fue un triunfo. El sueño se había hecho realidad. El mito había cobrado vida, o mejor dicho, oro y plata. Pero la fría lógica de los hechos es implacable. Schliemann sacó clandestinamente tesoros del Imperio Otomano, violando todos los acuerdos. Sus diarios, como se supo después, estaban plagados de exageraciones y puras invenciones. Pero la mayor decepción estaba por llegar, cuando la ciencia se impuso. El estrato en el que se halló el tesoro, Troya II, resultó ser 1000 años más antiguo que la supuesta época de la guerra de Troya, datada en torno al 1200 a.C. Los tesoros descubiertos por Schliemann pertenecían a un rey o gobernante desconocido que vivió 1000 años antes que Príamo. Sería como encontrar la armadura de un legionario romano durante unas excavaciones en Moscú y afirmar que perteneció a Dmitri Donskoy. ¿Qué eran, pues, esas frías y contundentes pistas? ¿Prueba de que Homero tenía razón? ¿O evidencia de un grave error arqueológico? Heinrich Schliemann, impulsado por la poesía, descubrió una auténtica ciudad antigua, poderosa y rica. Demostró que esta colina azotada por el viento había rebosado de vida mucho antes que los héroes griegos. Pero en su ferviente deseo de ver el rostro de Príamo, miró en la dirección equivocada. Su tosca pala despertó la colina de su letargo milenario, pero la historia que comenzó a contar resultó ser mucho más compleja y enrevesada que la mayor epopeya. Lejos de las playas de Troya, en lo profundo de la soleada meseta de Anatolia, yace la respuesta. Una respuesta que lo cambia todo. Para comprender la guerra de Troya, debemos abandonar el mundo de Aquiles y Héctor y adentrarnos en la capital de sus gobernantes. Debemos entrar en Hattusa, en el siglo III a.C. Sí, esto era mucho más que una ciudad. Era el centro del mundo, el corazón de un imperio colosal cuya sombra se extendía desde el mar Egeo hasta Mesopotamia. Sus murallas ciclópeas, construidas con bloques de varias toneladas, coronaban una colina rocosa, desafiando a cualquier enemigo. Guardianes de piedra custodiaban la puerta de los leones y la puerta de la esfinge, cuyo rugido silencioso pretendía infundir terror en embajadores y peticionarios. En su interior, en un laberinto de palacios y templos, se decidían los destinos de decenas de naciones. Allí reinaba el gran rey, hermano del faraón egipcio y del monarca babilónico. Su palabra era ley. Sus archivos, repletos de decenas de miles de tablillas de arcilla, eran el sistema nervioso del imperio. Y es en estos polvorientos archivos, en inscripciones cuneiformes, donde la encontramos. Troya. Solo los hititas la llamaban de otra manera. Huilusa. Para los reyes de Hattusa, como Tudalía IV,
Wilusa no era un escenario de combates heroicos, era un reino fronterizo inquieto, un activo estratégico y una fuente constante de problemas. Esto se refleja en tratados grabados en arcilla, por ejemplo en el tratado con el rey de Wilusa, llamado Alaxandu. Sí, Alaxandu. Su nombre es sorprendentemente similar al del príncipe troyano conocido como Paris. El rey hitita se dirige a él no como a un igual, sino como a un vasallo. Le impone condiciones, le exige lealtad y le promete protección. ¿Protección de quién? De los aqueos. Los hititas los llamaban Ajiyawa, un pueblo guerrero del oeste que llegó por mar. Para los hititas, la guerra de Troya, de haber ocurrido, se asemejaba menos a un duelo épico de civilizaciones que a una descarada incursión de vecinos resentidos en su territorio vasallo. Pero mientras los poetas componían canciones sobre la ira de Aquiles, un verdadero drama se desarrollaba dentro de las murallas de Hatusa. Un drama capaz de destruir civilizaciones enteras. En las últimas décadas del imperio, el clima estaba cambiando. Las sequías se prolongaban, las cosechas eran cada vez más escasas. El gran rey, gobernante de incontables tierras, escribió cartas desesperadas al faraón, suplicándole que enviara barcos cargados de grano para salvar a su pueblo de la hambruna. El poderoso imperio se moría de hambre, y en ese momento de debilidad surgió una nueva amenaza sin precedentes desde el otro lado del mar. No se trataba del ejército de un solo reino, sino de una alianza de hombres desesperados y despiadados. Los cronistas egipcios los llamarían los pueblos del mar. Su alianza incluía a los Peleset, los Shekelesh, los Denien, los Weshesh, toda una oleada de colonos y guerreros que arrasaban con todo a su paso. Viajaban con sus familias, en barcos y carros, quemando ciudades que habían permanecido en pie durante siglos. Imaginen al último gran rey hitita, Suppiluliuma II, sentado en su sala del trono. Un mensajero le trae otra tablilla de arcilla. Es un grito de auxilio de Ugarit, una rica ciudad portuaria de la costa siria, un vasallo leal. El rey de Ugarit escribe: «Padre mío, las naves enemigas ya están aquí. Han incendiado mis ciudades y están sembrando el caos en mi tierra. ¿Acaso ignoras que todas mis tropas y carros están en la tierra de Hati y todas mis naves en la tierra de Luca? La tierra está sembrada al saqueo. Que lo sepas, padre mío». La respuesta de Hatusa, si es que la hubo, se ha perdido en el tiempo. Pero sabemos lo que ocurrió. Ugarit fue arrasada y jamás se recuperó. ¿Y las tropas hititas? ¿Por qué no prestaron ayuda? Porque luchaban por su propia supervivencia. Suppiluliuma II envió toda su flota a una desesperada batalla naval frente a las costas de Chipre. Venció, como relata con orgullo en sus inscripciones, pero fue una victoria pírrica. Mientras la flota estaba ausente, la costa de Anatolia permaneció indefensa. Mientras el ejército contenía al enemigo en un frente, el hambre y la rebelión asolaban el imperio desde dentro. Así pues, alrededor del 1200 a.C., llegó el final. Hattusa cayó, pero no fue conquistada mediante un gran asedio. La arqueología no ha hallado rastro de una gran batalla en sus murallas. Lo más probable es que la ciudad fuera abandonada. Sus habitantes, huyendo del hambre o de sus enemigos, simplemente la abandonaron. Y entonces llegó el fuego. Un enorme incendio arrasó los palacios y templos abandonados, consumió vigas de madera y redujo a cenizas ricos tapices. Fue este incendio, concebido para destruir, el que se convirtió en el mayor preservador de la historia. Las llamas calcinaron las tablillas de arcilla de los archivos reales, transformando la frágil arcilla en cerámica duradera,
casi eterna. Minuciosos informes sobre envíos de grano, correspondencia diplomática, decretos reales y desesperadas súplicas de auxilio. Todo se coció y se conservó durante milenios bajo las ruinas de la ciudad incendiada. La caída de Hattusa no fue solo la caída de una capital, fue el golpe final en la decadencia de un mundo entero. La Edad del Bronce, la era de los grandes imperios y las civilizaciones palaciegas, se acercaba a su sangriento final, y en el contexto de este colapso global, de esta llama devoradora, la guerra por la pequeña fortaleza costera de Wilusa adquiere una dimensión distinta. No fue el acontecimiento central de la era, fue solo una de las muchas chispas en un mundo ya sumido en llamas. El mito ensalzaba a los héroes, pero la realidad, grabada en la arcilla, nos habla de una tragedia. La tragedia no de una ciudad, sino de toda una civilización. Dejemos de lado la poesía y visitemos una forja. Inhalemos el humo amargo del carbón y el aroma del metal fundido. Porque la guerra, incluso la más legendaria, tiene menos que ver con la voluntad de los dioses que con la tecnología. Se trata del peso del bronce sobre nuestros hombros y la fuerza de nuestros huesos. Y para comprender la guerra de Troya, primero debemos comprender a su guerrero. Imagina un casco. No uno elegante con cresta de caballo, como los que adornan los vasos griegos de la época clásica. No. Imagina un casco ensamblado con docenas de colmillos de jabalí, meticulosamente tallados, pulidos y cosidos a una estructura de cuero. Homero describe precisamente este tipo de casco en Odiseo, y durante siglos se consideró una fantasía poética, hasta que los arqueólogos comenzaron a encontrarlos en tumbas micénicas. Cada uno de estos cascos es un testimonio de caza, habilidad y estatus. Para crear uno, se requerían los colmillos de 30, a veces 50, jabalíes. Esto es más que una simple protección. Es la biografía de un guerrero, escrita en hueso. Y ahora, la armadura. Olvídense de los músculos esculpidos de las corazas de bronce que aparecerían siglos después. Hablamos de algo mucho más pesado y aterrador. En 1960 se descubrió una armadura completa, datada en torno al 1400 a.C., en un yacimiento dendrológico cerca de Micenas. No se trata de la armadura de un guerrero atlético, sino de un sarcófago de bronce que encierra a un hombre. 15 placas de bronce separadas, unidas por correas de cuero, hombreras, peto, espaldar, protector de garganta e incluso una especie de falda de bronce. El peso total supera los 20 kilogramos. Era imposible esgrimir con gracia o correr con semejante armadura. Su dueño era una máquina de matar lenta e implacable, un tanque andante de la Edad del Bronce. Su elemento no era el combate de maniobras, sino el asalto frontal, la embestida que rompía las líneas enemigas. Para resistir semejante golpe se necesitaba un escudo. De nuevo, Homero no mentía. Describe escudos gigantescos que superaban en altura a un guerrero, o escudos con forma de 8. Durante mucho tiempo se consideraron exageraciones. Pero los frescos de Pilos, Cnosos y Tirinto nos muestran precisamente a estos guerreros, casi completamente ocultos tras una coraza móvil de piel de buey reforzada con bronce. Este escudo no es un simple accesorio, es un refugio móvil tras el cual el guerrero se ocultaba, blandiendo una sola arma, una larga lanza de 2 o 3 metros con una pesada punta de bronce. La lanza era el arma principal de aquella época. Un golpe con ella, asestado con el peso de un cuerpo entero con armadura, era capaz de perforar cualquier otra armadura. Las espadas existían, pero desempeñaban un papel distinto. Las primeras espadas micénicas,
Los llamados estoques eran largas, delgadas y penetrantes, ideales para duelos de nobles, pero frágiles en el fragor del combate cuerpo a cuerpo de la infantería. Más tarde, cerca de la época de la supuesta guerra de Troya, aparecieron espadas de corte más cortas y resistentes. Esto representa una evolución en las tácticas. La guerra se volvió cada vez más brutal y generalizada. ¿Y qué hay de los carros tan celebrados en la Ilíada? Hallazgos y listas en tablillas de arcilla descifradas en Lineal B confirman que los gobernantes micénicos poseían cientos de carros, pero estos no eran enormes máquinas de guerra que arrollaban a la infantería, como se muestra en las películas sobre el antiguo Egipto. Un diseño ligero de 2 ruedas no habría resistido semejante impacto en el terreno rocoso de Grecia o Anatolia. El carro micénico era más bien un taxi de batalla, una plataforma para un comandante o arquero. Transportaba a un aristócrata fuertemente armado al centro del combate, le permitía lanzar su lanza y participar en el duelo, y luego podía ser recuperado del fragor de la batalla. Era un arma de prestigio, un puesto de mando, no caballería. Aquí está, el brillo del bronce. Cascos con forma de colmillos, armaduras que recuerdan a sarcófagos, escudos gigantescos. Este es un ejército de élite. Al fin y al cabo, el bronce es una aleación de cobre y estaño. Y si bien el cobre abundaba, el estaño era una importación increíblemente rara y costosa, transportada miles de kilómetros, quizá desde lugares tan lejanos como Afganistán o Gran Bretaña. Cada lanza, cada espada, cada placa de armadura costaba una fortuna. Esta era una guerra que solo los reyes podían permitirse. Pero, ¿dónde está el hueso? ¿Dónde está la evidencia del encuentro de este bronce letal con carne humana? La encontramos en la propia Troya, en los estratos que los arqueólogos denominan Troya 6 y Troya 7A, estratos de destrucción que datan del final de la Edad del Bronce. Vemos más que simples vestigios de fuego. Vemos puntas de flecha incrustadas en las murallas de la fortaleza. Encontramos montones de proyectiles de honda de piedra, el arma del pueblo llano, el arma de asedio. Ya no se trata de los nobles duelos de héroes. Esto es una guerra total, y entre estas ruinas se realizó uno de los descubrimientos más conmovedores. No el oro de Príamo, no la gran muralla, sino un único esqueleto, parcialmente enterrado bajo los escombros de una casa en la capa A de Troya 7. Un hombre muerto durante el asalto. Junto a él, una punta de lanza de bronce. Aquí reside el punto donde el mito se encuentra con la realidad. Donde toda la economía, toda la tecnología, toda la poesía de la guerra se reducen a un hecho simple y aterrador. Un trozo de metal, forjado en las montañas de Grecia, cruzó el mar Egeo para aplastar el hueso del defensor anónimo de Troya. Todo el drama de la guerra de Troya no reside en la disputa entre las diosas ni en la ira de Aquiles. Reside en este contraste, en el brillo del precioso bronce y la fragilidad del hueso humano. Y es esta historia, escrita en metal y restos, la que intentamos descifrar hoy. Imagina un mundo unido por hilos invisibles, un mundo donde el cedro del Líbano construye palacios en Creta, donde el cobre de Chipre y el estaño de las lejanas montañas afganas se encuentran en los hornos de Micenas para forjar las espadas y armaduras de los héroes. Un mundo de grandes imperios unidos por tratados, matrimonios dinásticos y, sobre todo, comercio. Faraones egipcios, poderosos reyes hititas, señores micénicos, se escribían en tablillas de arcilla, llamándose mi hermano. Sus navíos de proa alta surcaban el Mediterráneo, transportando grano, vino, aceite, metales preciosos y artículos de lujo.
Este era el mundo globalizado de la Edad del Bronce. Frágil, como se demostró, pero seguro de su grandeza. Palacios repletos de funcionarios llevaban un registro meticuloso de cada ánfora, de cada lingote. Parecía que este orden, establecido por los dioses y respaldado por los reyes, sería eterno. Pero alrededor del 1215 a.C., el mundo comenzó a desmoronarse. Al principio las señales eran sutiles, comprensibles solo para agricultores y sacerdotes. Las lluvias dejaron de llegar puntualmente. Los veranos se hicieron más largos, secos e implacables. Los ríos se secaron. El polen de plantas antiguas, congelado en el limo de los lagos, nos cuenta hoy la historia silenciosa de aquella catástrofe. El polen de robles y olivos fue reemplazado por el de hierbas capaces de sobrevivir en la tierra reseca. Comenzó la gran sequía, que quizá duró décadas. La economía palaciega, este sistema complejo y centralizado, demostró ser monstruosamente inestable. Estaba diseñada para el excedente, para un flujo constante de recursos. Cuando los campos dejaron de producir, los graneros se vaciaron. El hambre es más que una simple falta de alimento. Es un agente corrosivo que destruye todos los lazos sociales. Los campesinos, desesperados, abandonaron sus tierras y huyeron a las ciudades, pero éstas no tenían nada que ofrecerles. Estallaron revueltas. Un gobierno que no puede alimentar a su pueblo pierde su derecho divino a existir. Vemos ecos de esta agonía en las últimas cartas de arcilla descubiertas por los arqueólogos. El rey de Ugarit, una próspera ciudad portuaria en la costa siria, escribe a su vecino, el rey de Alasilla en Chipre. Sus palabras son un grito de desesperación, congelado en arcilla cocida durante 3000 años. Escribe: Padre mío, los barcos enemigos están aquí. Han quemado mis ciudades y devastado mi país. ¿Acaso ignoras que todas mis tropas están en tierras hititas y todos mis barcos en tierras de Luca? El país está abandonado a su suerte. Poco después de enviarse esta carta, Ugarit fue borrada de la faz de la tierra. Una capa de ceniza de 1 metro de espesor es todo lo que queda. Y entonces el mar hirvió. Los misteriosos pueblos del mar irrumpen en la escena histórica. Los relieves egipcios los representan, guerreros con cascos con cuernos o plumas, portando escudos redondos, navegando en barcos con sus familias, en carros tirados por bueyes y con todas sus pertenencias. No se trató de una invasión coordinada por un ejército unificado, sino de una oleada de migrantes desesperados, refugiados, piratas y bandidos, desarraigados por el hambre y la guerra. Sherden, Peleset, Teker, Tanun. Sus nombres resuenan como el latido de un tambor que anuncia la destrucción. Fueron a la vez causa y consecuencia del colapso. Navegaron a lo largo de las costas de Anatolia, Siria y el Levante, dejando tras de sí solo ruinas humeantes. El imperio hitita, que en su día rivalizó con el propio Egipto, se derrumbó. Su capital, la inexpugnable Hattusa, fue incendiada y abandonada para siempre. En Grecia, los palacios ciclópeos de la civilización micénica cayeron uno tras otro. Pilos, Micenas, Tirinto. Todos perecieron entre las llamas. Los arqueólogos encuentran depósitos de armas, vestigios de fortificaciones improvisadas y tesoros abandonados entre las ruinas de estas fortalezas. Y por doquier quedan rastros de incendios. Junto con los palacios, desapareció la escritura. El arte de recopilar registros en tablillas de arcilla, la escritura lineal B, cayó en el olvido. Grecia se sumió en la Edad Media, perdiendo la memoria de su glorioso pasado durante casi 400 años. Solo Egipto, debilitado pero aún poderoso, logró resistir. El faraón Ramsés III combatió a los pueblos del mar por tierra y mar,
y los expulsó del delta del Nilo, pero fue una victoria pírrica. El viejo mundo, el mundo de los grandes imperios y las cartas fraternales, había muerto. Las rutas comerciales se interrumpieron. Las ciudades quedaron en ruinas. El conocimiento se perdió. En este hervidero de caos universal, en una era donde naciones enteras fueron desarraigadas en busca de un nuevo hogar, donde el saqueo y la guerra se convirtieron en los únicos medios de supervivencia, se desarrolla la historia de la guerra de Troya. La gran expedición aquea a través del mar Egeo, el asedio de 10 años a una ciudad próspera, ya no parece un evento aislado, sacado de contexto. Es uno de tantos, quizá el acto más famoso, en el drama final y desesperado de la Edad del Bronce. La guerra por Troya no fue el amanecer de una nueva era, fue su sangriento ocaso. Dejamos atrás el brillo del oro y los debates sobre la identidad de Schliemann. Nuestra herramienta ya no es el pico del aventurero, sino el bisturí del arqueólogo. Descendemos al corazón mismo de piedra de Troya, a las silenciosas capas de la tierra, donde la historia no habla en versos, sino en fragmentos de cerámica y hollín. Homero guarda silencio. Las piedras hablan. Troya Sexto se alza ante nosotros. No es una aldea, ni un puesto de avanzada. Es una capital, una imponente ciudadela, cuyas murallas alcanzan los 5 metros de espesor y los 8 de altura. No están construidas toscamente, sino con una habilidad asombrosa. Las murallas se inclinan hacia adentro con un ingenioso ángulo para impedir que las escaleras enemigas se deslicen, y su base está protegida por una suave pendiente de piedra, impenetrable para las torres de asedio y la infantería. Majestuosas torres dominan la llanura. En su interior se encuentran amplias casas nobiliarias. La ciudad prospera, comercia con el mundo micénico. Cada ánfora, cada vasija traída del territorio de la futura Grecia lo proclama. Esta es una ciudad digna de Príamo. Una ciudad capaz de resistir un asedio de 10 años. Hacia el 1250 a.C. cayó, pero el enemigo que arrasó esta ciudadela no vestía armadura de bronce ni se ocultaba tras un caballo de madera. Fue un terremoto. Los muros se agrietaron y se derrumbaron. Las torres se desplomaron. Los arqueólogos lo constatan en los característicos movimientos de la mampostería, en los escombros, bajo los cuales no se hallan rastros de batalla ni puntas de flecha. La gran sexta Troya pereció presa de la furia ciega de los elementos, pero la historia no termina ahí. Apenas comienza. Los supervivientes regresan a las ruinas y reconstruyen la ciudad. Los arqueólogos denominan a esta nueva capa Troya Séptima A, y aquí el panorama cambia radicalmente. El antiguo lujo se desvanece, la amplitud desaparece. En lugar de grandes casas independientes, aparecen pequeñas viviendas, apiñadas unas contra otras e incluso contra la pared interior de la muralla. La ciudad entera se transforma en una gran y estrecha comuna, oculta tras viejas murallas reparadas a toda prisa. Y lo más llamativo, enormes vasijas de barro, pitoi, sobresalen en los suelos de las casas, como cicatrices excavadas en la tierra. Almacenaban grano, aceite y agua. ¿Por qué? ¿Por qué convertir las viviendas en almacenes? ¿Por qué sacrificar la comodidad por las provisiones? Solo puede haber una respuesta. Los habitantes de Troya Séptima A esperaban algo. Se preparaban para un largo y arduo asedio. Sabían que el enemigo llegaría, no un enemigo elemental, sino uno muy humano. Y él llegó. La capa 7A de Troya termina abruptamente y de forma horrible. Está cubierta por una gruesa capa de ceniza y carbón, de hasta medio metro de espesor. No se trata solo de un incendio. Es la muerte violenta de una ciudad, destruida por el fuego y la espada.
Puntas de flecha de bronce están incrustadas en las paredes de las casas, tanto en el exterior como en el interior. La lucha tuvo lugar en las estrechas calles. Huesos humanos dispersos se encuentran entre las ruinas, abandonados donde hallaron la muerte. Un joven fue encontrado boca abajo, con el cráneo fracturado. Nadie lo enterró. La ciudad no fue simplemente capturada, fue masacrada y reducida a cenizas. Esto ocurrió alrededor del 1180 EOS. C. Una fecha escalofriantemente cercana a la que los historiadores antiguos consideraban la caída de Troya. Estas ya no son simples piedras, son los ecos de la batalla, pero ¿podemos oír en ellas las voces de Aquiles y Héctor? Examinemos los detalles. Homero describe guerreros con cascos adornados con colmillos de jabalí, un detalle peculiar, fácilmente descartable como invención poética. Sin embargo, en las tumbas micénicas de la Grecia continental, los arqueólogos encuentran precisamente eso: docenas de colmillos de jabalí hábilmente cosidos sobre una base de cuero. Homero describe enormes escudos con forma de ocho o de torre que cubrían al guerrero de pies a cabeza. Y vemos exactamente los mismos escudos en frescos de Micenas, Tirinto y Pilos. Las armas, armaduras y carros de guerra descritos en la Ilíada no son la fantasía de un poeta ciego. Son una descripción precisa y detallada de la cultura material de la Edad del Bronce tardía. Pero la voz más ensordecedora no proviene del subsuelo, sino de los archivos de otra gran potencia, Hattusa, la capital del reino hitita. Los escribas hititas llevaban meticulosamente su correspondencia diplomática en tablillas de arcilla con inscripciones cuneiformes. En estas cartas, que datan del siglo III a.C., mencionan repetidamente un reino inquieto en Anatolia occidental, Wilusa. Los lingüistas están prácticamente seguros. Wilusa es la pronunciación hitita del griego Bilios o Ilión, otro nombre para Troya. Además, los textos hititas hablan de inestabilidad política en la región. Mencionan a un rey de Wilusa llamado Alaxandú, nombre que es el equivalente hitita exacto del griego Alejandro. De hecho, Alejandro era el nombre del príncipe troyano Paris. Finalmente, estas inscripciones en arcilla informan de constantes conflictos e incursiones navales por parte de un pueblo llamado Ajiyawa, un pueblo poderoso proveniente de ultramar. Ajiyawa. No hace falta ser filólogo para reconocer algo más en esta palabra, aqueos. Así es como Homero llamaba a los griegos. ¿Qué tenemos, pues? Una ciudad próspera destruida por un terremoto, reconstruida apresuradamente por sus aterrorizados habitantes. Vestigios de un brutal asedio y un incendio total que coinciden en el tiempo con la leyenda. Una cultura material que se ajusta con precisión a las descripciones de la epopeya. Y, por último, archivos de terceros que registran con objetividad el drama político, el conflicto entre los aqueos y la ciudad de Wilusa Ilión, gobernada por el rey Alejandro. ¿Coincidencia? Demasiadas coincidencias. No hemos encontrado la tumba de Aquiles ni el escudo de Héctor, pero hemos encontrado algo más. Hemos encontrado un contexto histórico en el que la guerra de Troya deja de ser un mero mito y se convierte en una realidad aterradoramente posible. El humo del incendio de Troya Sepne aún no se ha disipado, y es de este humo, de estas brasas reales, de donde nacerá, siglos después, la llama de una gran epopeya. El viento sopla sobre la colina de Hisarlik. Recorre trincheras excavadas hace más de un siglo, susurrando en una lengua que ya no conocemos. Aquí, bajo el sol turco, la tierra habla en capas. El polvo de los siglos no es una metáfora para un arqueólogo, es estratigrafía.
9 ciudades, una sobre otra, comprimidas por el tiempo en un frágil pergamino de piedra, arcilla y hueso. Cada capa representa la vida de alguien, la época de alguien, pero una de ellas cuenta la historia no de la vida, sino de una muerte repentina y brutal. Se llama Troya 7. Para llegar a él, hay que atravesar las ruinas de la Ilión romana, pasar junto a los restos de una ciudad helenística y remover el polvo del arcaísmo. Y entonces, a varios metros de profundidad, la pala descubre algo distinto. El aire cambia. Este es el mundo de finales del siglo XIII a.C., un mundo que la expedición estadounidense liderada por Carl Blegen desenterró con precisión quirúrgica en la década de 1930. Lo que vieron no era la majestuosa ciudad de Príamo de los poemas de Homero. No. La escena era mucho más desoladora. Dentro de las imponentes murallas de la ciudadela, construidas por generaciones anteriores, pequeñas casas, levantadas a toda prisa, se apiñaban, se aferraban unas a otras, congestionando las estrechas calles. El espacio era un lujo del que carecían claramente los habitantes de Troya 7. Era como si la ciudad hubiera absorbido a toda la población de los alrededores, protegiéndola tras su perímetro de piedra. Y lo más asombroso eran los suelos de estas casas. Estaban literalmente cubiertos de enormes vasijas de barro, pitos, enterradas en la tierra. Eran vasijas para almacenar grano, aceite de oliva y vino. No se trataba de almacenes comunes, sino de reservas estratégicas. Esto era una prueba tácita de que la ciudad se preparaba no para un festín, sino para un largo y duro asedio. La gente esperaba al enemigo. Sabían que vendría. Cerraron las puertas con llave, escondieron a sus familias y sus provisiones tras las murallas y esperaron. Y entonces llegó el fuego. La capa de destrucción que cubre Troya 7 habla más fuerte que cualquier epopeya. No son los restos de un incendio fortuito. Es una espesa y densa capa de hollín, vigas carbonizadas y arcilla cocida colapsada que lo cubre todo. Sella el último día de la ciudad, preservándolo para nosotros con minuciosos y horribles detalles. Los arqueólogos encontraron esqueletos, no en tumbas, no en sepulturas ordenadas, sino en las calles, en los portales de las casas, donde la muerte los alcanzó. Uno de ellos yacía con el cráneo aplastado. Junto a otro, encontraron una punta de lanza de bronce, y las armas están por doquier. Decenas de puntas de flecha de bronce, no en arsenales, no en talleres, sino esparcidas por las calles, clavadas en los restos de las murallas. Son los restos de la última y feroz batalla. Una batalla que los defensores perdieron. La ciudad, que se preparó con tanto ahínco para resistir, cayó, y cayó en llamas. ¿Acaso esta capa de cenizas y huesos prueba la Ilíada de Homero? No. La arqueología no puede nombrar personajes. No puede oír los juramentos de Aquiles ni los lamentos de Príamo. Una pala no puede desenterrar un caballo de madera, pero nos ofrece algo más sustancial, algo más real, contexto. Nos muestra una ciudad próspera, de gran importancia estratégica, que, en el momento preciso, al final de la Edad del Bronce, se vio superpoblada, sitiada y destruida con una brutalidad increíble. Además, Troya no fue la única ciudad que sufrió tal destino. El final del siglo XIII a.C. fue una época de gran devastación para todo el Mediterráneo oriental. El gran imperio hitita se derrumbó. Las ciudadelas micénicas en Grecia, los palacios de Pilos y Micenas fueron reducidos a cenizas. Ugarit, un próspero puerto en la costa siria, quedó arrasado. El mundo antiguo se vio sumido en una catástrofe que los historiadores denominan el colapso de la Edad del Bronce.
Los misteriosos pueblos del mar avanzaron por la costa en oleadas, arrasando civilizaciones enteras. ¿Quién incendió Troya de los 7? Fue el ejército aqueo unido, liderado por el rey Micénico, vengando el rapto de la reina. ¿O fue la ciudad otra víctima de la fuerza innombrable pero invencible que doblegó al mundo entero? Los muros que presenciaron el fuego guardan silencio. No pueden decirnos quién incendió sus hogares y mató a sus hijos. No nombran al enemigo. Simplemente dan testimonio del último día, de una ciudad que se preparó para el asedio, luchó y fue reducida a cenizas. Y este hecho, grabado en piedra y cenizas, resuena con más fuerza que cualquier leyenda. La victoria fue tan amarga como la sal marina en los labios agrietados. Los barcos aqueos que regresaban de las murallas de Troya no solo traían gloria y botín, sino también muerte y desilusión. Muchos reyes, que habían partido jóvenes y vigorosos en campaña, se encontraron no con banquetes, sino con una puñalada por la espalda, no con el trono, sino con el exilio. Sus reinos, abandonados durante 10 años, fueron devastados por intrigas y luchas de poder. El mundo por el que habían luchado ya no existía, pero ni siquiera ellos, al regresar a sus hogares en ruinas, podían imaginar la verdadera magnitud de la catástrofe que ya asolaba el Mediterráneo oriental. La guerra de Troya, por muy grandiosa que les pareciera a sus participantes, no era más que una chispa. La conflagración rugía por doquier. Hacia el año 1200 a.C., el mundo civilizado comenzó a desmoronarse. No se trató de una decadencia gradual, sino de una agonía rápida y brutal. Los palacios de Micenas, Tirinto y Pilos, las mismas fortalezas desde donde Agamenón y Néstor dirigieron sus ejércitos, ardieron uno tras otro. Los arqueólogos hallan entre sus ruinas rastros de incendios devastadores y evidencia de aquellos últimos y desesperados días. Las tablillas de arcilla, cocidas por el fuego y así preservadas para nosotros, claman por la alarma. Los escribas de Pilos llevaban un registro febril. Contaban guerreros, distribuían bronce para las puntas de lanza, escribían sobre guardias que vigilaban la costa. Aguardaban la llegada del enemigo desde el mar. Y llegó. ¿Quiénes eran estos enemigos? Los textos antiguos los mencionan con el vago y ominoso nombre de pueblos del mar. No eran un ejército unificado, sino una alianza, un tsunami de tribus desesperadas, desarraigadas por el hambre, la guerra o algún cataclismo desconocido. Los relieves egipcios del templo de Medinet Habu nos los muestran, guerreros con cascos con cuernos o tocados de plumas, sus familias siguiéndolos en crujientes carros tirados por bueyes. No se trataba de una simple incursión, sino de una migración. Pueblos enteros se desplazaban, arrasando con todo a su paso. Su furia se abatió sobre los florecientes reinos de la Edad del Bronce. El imperio hitita, poderoso rival de Egipto que controlaba Anatolia y Siria, simplemente desapareció del mapa. Su capital, la inexpugnable Hattusa, fue incendiada y abandonada para siempre. El reino se desmoronó con tal rapidez que apenas conservamos registros de sus últimos días. Solo unas pocas tablillas de arcilla encontradas en otros lugares transmiten un eco de su agonía. El rey de Ugarit, una rica ciudad portuaria en la costa siria, escribió desesperado a su soberano: «Padre mío, han llegado los barcos enemigos, han incendiado mis ciudades y sembrado el caos en mi tierra». Nunca obtuvo respuesta. En las ruinas de la propia Ugarit, los arqueólogos hallaron el último lote de tablillas, aún en el horno. El alfarero que las preparó para su envío huyó o fue asesinado antes de terminar su trabajo. La ciudad fue arrasada por completo.
Oleada tras oleada de pueblos del mar avanzaron hacia el sur a lo largo de la costa levantina, destruyendo ciudades-estado que habían prosperado durante siglos. Chipre, centro del comercio del cobre, quedó devastada. Marcharon sobre el último bastión del viejo mundo, el granero de la civilización, Egipto. El faraón Ramsés III los recibió completamente armado. Sus inscripciones son un himno a la victoria, pero el horror traspasa las líneas del triunfo. Ni un solo país resistió ante su poder, reza la inscripción en piedra. Hatti, Koda, Karchemish, Arzawa, Al-Ashiyah, todos fueron aniquilados en un instante. Marcharon sobre Egipto y el fuego les esperaba. En el 8º año de su reinado, alrededor del 1177 a.C., Ramsés libró batalla, primero por tierra, en algún lugar de la frontera con Siria, y luego una batalla decisiva en el delta del Nilo. Los relieves egipcios representan la sangrienta carnicería. Arqueros egipcios lanzan una lluvia de flechas sobre las naves invasoras. Guerreros hunden los barcos enemigos, ahogando a sus adversarios en el río. Egipto resistió con firmeza. Ramsés salvó a su país de la aniquilación total. Pero fue una victoria pírrica. El mundo que Egipto había conocido y gobernado durante siglos yacía en ruinas. Las rutas comerciales que transportaban cobre desde Chipre, estaño desde la lejana Anatolia y cedro desde el Líbano, quedaron interrumpidas. Grandes imperios cayeron. Reinos aliados fueron reducidos a cenizas. Egipto quedó solo, exhausto por la guerra, rodeado de caos y barbarie. Se salvó, pero se sumió en una lenta decadencia que se prolongó durante siglos. ¿Qué provocó este colapso global? Los pueblos del mar no fueron tanto la causa como el síntoma, la agonía final de un organismo enfermo. Las investigaciones modernas apuntan a una confluencia de desastres. El análisis de los anillos de los árboles y los sedimentos lacustres indica un cambio climático drástico, una sequía severa y prolongada que azotó el Mediterráneo. La sequía provocó hambruna. La hambruna obligó a los pueblos a migrar. Al mismo tiempo, el sistema civilizatorio de la Edad del Bronce era increíblemente complejo y frágil. Dependía del control centralizado de los palacios y del comercio internacional. Cuando las rutas comerciales se interrumpieron y los palacios, asolados por luchas internas y disturbios por la escasez de alimentos, cayeron, todo el sistema se derrumbó como un castillo de naipes. El mundo se sumió en un crepúsculo que los historiadores llamarían la Edad Oscura. La escritura cayó en el olvido en muchas regiones, incluida Grecia. Las grandes ciudades quedaron desiertas, se rompieron los contactos internacionales, la población se desplomó. El mundo de Aquiles, Agamenón y Príamo, un mundo de grandes reyes y ejércitos de bronce, fue arrasado por esta marea histórica. Sobrevivió solo en canciones y leyendas, pero de las cenizas de la Edad del Bronce ya germinaban las semillas de un nuevo mundo, y en su núcleo yacía un metal diferente. No el noble y escaso bronce, que requería aleaciones complejas y largos viajes, sino el hierro, simple, accesible y letal. Una nueva era amanecía. Troya cayó. Los palacios de Micenas y Pilo se desmoronaron, sus murallas construidas por los cíclopes se derrumbaron. La Edad del Bronce, un mundo de grandes reyes y largas campañas, se vio sumida en una ola de fuego y caos. Con ella, la escritura desapareció. El complejo y engorroso alfabeto lineal B, accesible solo a un puñado de escribas palaciegos, cayó en el olvido. Llegaron las épocas que llamamos Edad Media. Pero la oscuridad no es sinónimo de silencio. Cuando las luces de la civilización se apagan, la llama de una hoguera, donde se cuentan historias, arde con más fuerza.
Fue en este mundo, desprovisto de pergaminos y tablillas de arcilla, donde la memoria de la guerra de Troya encontró su verdadera voz. Imaginen una sala oscura, perfumada con humo, vino y carne asada, jefes y guerreros cuyos abuelos tal vez vieron las murallas de Ilión se reúnen tras una jornada de trabajo. En el centro, junto al fuego, se sienta un cantor, un Aed. Quizás sea ciego, y su visión interior percibe el pasado con mayor claridad que la que los videntes perciben el presente. Sus dedos pulsan las cuerdas de un sencillo instrumento, una forminga, y comienza a cantar. Canta sobre la ira de Aquiles, hijo de Peleo, sobre la astucia de Odiseo, sobre la belleza de Helena, ante quien sucumbieron reinos. Para sus oyentes, esto no es un cuento de hadas, es su historia, es la genealogía de su tribu, prueba de su conexión con los dioses y los héroes. Cada nombre, cada epíteto, es un eslabón de una cadena que se remonta a un pasado glorioso, aunque perdido. Estas canciones son su identidad. Pero ¿cómo se podían memorizar decenas de miles de versos? ¿Cómo se podían transmitir de generación en generación sin distorsionarse? La respuesta reside en la propia música del verso, el hexámetro, un metro poético especial que no era solo una forma, sino una tecnología de la memoria. Fórmulas repetidas como piezas de un edificio formaban la base de la narración. Aquiles, de pies ligeros. Héctor, de casco resplandeciente. Eos, de dedos rosados. Estas expresiones fijas le daban al cantante preciosos instantes para recordar el siguiente verso, el siguiente giro argumental. La canción no se memorizaba palabra por palabra. Se creaba de nuevo cada noche, nacida del ritmo y de un conjunto de elementos preestablecidos, como un edificio construido con piedras conocidas. Cada Aed no era solo un intérprete, era un coautor, un continuador de una gran tradición. Durante siglos, este río oral fluyó en la oscuridad, cambiando de curso, absorbiendo nuevas corrientes y perdiendo las antiguas. Los nombres de los héroes podían cambiar, los detalles de las batallas embellecerse. La historia se fue impregnando de mitos, como un barco hundido cubierto de percebes, y en algún punto al final de este largo viaje, alrededor del siglo Aito a.C., surgió una figura cuyo nombre se convirtió en sinónimo de la poesía épica misma, Homero. ¿Quién fue, pues, este Homero? ¿Un genio solitario que iluminó la Edad Media? ¿O un hombre que se convirtió en símbolo de toda una estirpe de cantores, la cúspide de la creatividad colectiva? Este debate continúa hasta nuestros días. ¿Fue un poeta vidente de la isla de Quíos? ¿O un vagabundo ciego de Esmirna? ¿O acaso Homero fue el nombre dado al preciso instante en que una tradición oral centenaria encontró por fin su encarnación perfecta? No lo sabemos. Pero sí sabemos que fue entonces cuando tuvo lugar el acontecimiento más importante en la historia de esta leyenda. Con los barcos fenicios, una nueva maravilla llegó al Egeo. No era bronce ni oro, sino signos, letras, un alfabeto fonético sencillo e ingenioso que cualquiera podía aprender. Y alguien, quizás el mismo Homero, o quizás sus discípulos, se atrevió a plasmar las fugaces palabras de las canciones en un rollo de papiro. Fue un momento revolucionario. La historia fluida, viva y siempre cambiante quedó plasmada en una forma inmutable. El poema dejó de ser un proceso y se convirtió en un objeto. Se salvó del olvido, pero a la vez quedó congelado, como un insecto en ámbar. Pero este no fue el final de su viaje. En el siglo VI a.C., el tirano ateniense Pisístrato, deseando fortalecer la unidad cultural de su ciudad,
según cuenta la leyenda, ordenó la creación de una versión canónica y oficial de la Ilíada y la Odisea. Los poemas de Homero se convirtieron en el fundamento de la educación, la religión cívica y la piedra angular de toda la cultura helénica. Los jóvenes los memorizaban, los filósofos debatían su significado y los dramaturgos se inspiraban en ellos para sus dramas. Varios siglos después, en el Egipto helenístico, en el mayor centro intelectual del mundo antiguo, la Biblioteca de Alejandría, filólogos y gramáticos dieron el paso final y decisivo. Eruditos como Zenódoto y Aristarco compararon meticulosamente decenas de manuscritos procedentes de todos los rincones del mundo griego. Corrigieron los errores de los copistas, debatieron la autenticidad de cada verso y dividieron los poemas en 24 cantos, el número de letras del alfabeto. Transformaron la epopeya popular en un monumento literario impecable. Así concluyó este increíble viaje. El eco de una batalla lejana por una fortaleza sin nombre en Asia Menor, transmitido a través de la Edad Media por las voces de cantores anónimos, fue capturado, grabado, editado y preservado. El recuerdo de una guerra que tal vez no fue grandiosa, se transformó en un poema que sin duda lo fue, y ahora estaba listo para entrar en la eternidad. Troya había caído. El humo de las piras funerarias se mezclaba con el polvo de las ruinas que, hasta hacía poco, habían sido orgullosas murallas. 10 años de asedio, miles de muertos en ambos bandos. ¿Para qué? ¿Una reina restaurada? ¿Una gloria dudosa? Los vencedores, los aqueos, cargaron sus naves con un botín que parecía maldito. El oro no podía acallar los gritos de los muertos. Y en estas cenizas silenciosas, en esta costa reseca, la verdadera historia de la guerra de Troya no hacía más que empezar. Su legado no radicaba en los tesoros de Príamo, ni en las tierras conquistables, sino en un amargo regreso a casa. Agamenón, el rey de reyes, volvería a Micenas para encontrar la muerte no a manos de un enemigo, sino a manos de su propia esposa. Odiseo, el astuto héroe, vagaría por los mares durante 10 años más, perdiendo a todos sus hombres y maldiciendo el día en que vio las torres troyanas. Casi ninguno de los grandes líderes que sobrevivieron a la guerra halló la paz. La victoria resultó ser una trampa, el triunfo el principio del fin. La ciudad estaba muerta, pero su veneno también envenenó a sus vencedores. ¿Qué quedó? ¿Qué sobrevivió a aquel incendio que incineró a toda una generación de héroes? Lo que quedó fue la historia, un relato de un poeta ciego sobre un semidios que tomó su decisión. Aquiles no presenció la caída de Troya, murió mucho antes de la noche decisiva, pero fue su sombra la que se proyectó sobre todos los siglos posteriores. Eligió no una vida larga y tranquila, sino una gloria breve pero deslumbrante, la inmortalidad en la memoria de la posteridad, y la consiguió. Casi 1000 años después de los supuestos acontecimientos, cuando la colina sobre la que se alzaba Troya ya estaba cubierta por la hierba del olvido, un nuevo conquistador pisó estas costas, un joven rey macedonio llamado Alejandro. En el 334 a.C., al comenzar su campaña contra el imperio persa, hizo aquí su primera parada. No vino como turista, sino como peregrino. Para Alejandro, la Ilíada de Homero era más que una simple epopeya, era un manual de vida, un mapa del alma, un texto sagrado. Dormía con un ejemplar del poema bajo la almohada, junto a su daga, y allí, en la tierra de sus ancestros, pues su madre, Olimpia, descendía del mismísimo Aquiles, realizó un ritual que asombró incluso a sus compañeros más curtidos en la batalla. Junto a su amigo más íntimo, Hefestión,
corrió hacia el túmulo funerario que se creía era la tumba de Aquiles. Depositaron coronas de flores. Alejandro honró a Aquiles y Hefestión a Patroclo. Luego, despojándose de sus ropas, el rey, ungido con aceite de oliva, corrió desnudo alrededor de la tumba, rindiendo tributo al más grande guerrero. Esto no era una pose, era una declaración de intenciones. Alejandro se veía a sí mismo como el nuevo Aquiles. Toda su vida se convirtió en una imitación consciente del héroe. Su furia, su famosa ira, que aplastó tanto a enemigos como a amigos, era un reflejo de la ira de Aquiles. Su amor por Hefestión era un reflejo de la hermandad entre Aquiles y Patroclo. No solo conquistó el mundo, vivió el mito, haciéndolo realidad, y el mundo se sometió a él. El mayor imperio de la antigüedad fue construido por un hombre que creía seguir los pasos del héroe del poema. Pero el legado de la guerra de Troya resultó ser ambivalente. Mientras que los griegos y macedonios se inspiraron en Aquiles, otra gran civilización encontró a su antepasado entre los vencidos: los romanos. No querían ser descendientes de los brutales invasores aqueos. Su poeta Virgilio escribió la Eneida, la historia del héroe troyano Eneas, quien escapó de la ciudad en llamas para fundar, tras largas andanzas, una familia en Italia que daría origen a los fundadores de Roma, Rómulo y Remo. Así, de las cenizas de la ciudad destruida, nació el mayor imperio de Occidente. Los perdedores del mito se convirtieron en los vencedores de la historia. Y así, vuelta tras vuelta, los ecos de aquella guerra lejana siguieron resonando. Resonaron en los discursos de los senadores romanos, en las estrategias de los generales bizantinos, en los romances caballerescos de la Edad Media. Y en el siglo XIX, el comerciante alemán Heinrich Schliemann, tan obsesionado con Homero como Alejandro Magno, llegó a esa misma colina de Hizarlik con una pala en la mano. Cavó con ahínco, destruyendo las capas culturales superiores, esforzándose por alcanzar su propia Troya homérica, y la encontró. O al menos encontró una ciudad de la Edad del Bronce, Troya Sepnia, con huellas de fuego y destrucción violenta, que datan de alrededor del 1200 a.C. Encontró los hechos que dieron forma a la base del drama, que fue entonces la Guerra de Troya, un conflicto local por rutas comerciales, magnificado a proporciones cósmicas por el genio de un poeta, o una verdadera batalla de civilizaciones. Quizás ambas. Pero su verdadero legado no reside en los hallazgos arqueológicos, sino en este incesante afán de búsqueda. Reside en el hecho de que, 3000 años después, aún escudriñamos los versos de la Ilíada, intentando comprender no solo lo que sucedió entonces en las costas del mar Egeo, sino también lo que ocurre en nuestro interior. Furia, honor, amor, destino y el precio de la inmortalidad. Troya cayó hace mucho tiempo, pero la lucha por su alma continúa y arde en el corazón de cada uno de nosotros.